Libro interesante, también los fotos anteriores, interesantes, pero este es interesante y polémico. Reivindico el sentido de pertenencia que tenemos quienes tuvimos la suerte de nacer en esta parte del mundo. Parte del mundo que nació José Antonio, que nacieron otros pensadores ilustres y gente, personas, individuos que intentaron movilizar desde el sentimiento patriótico una España que empezaba, creo que era mañana. Y hablando de qué podíamos hacer, bueno, nuestro interés por la historia, pues surgió hacer este libro. José María, que tiene muchísima información porque es un gran investigador y mejor escritor, y bueno, pues surgió hacer esto y lo vimos clarísimo y llevamos adelante el proyecto. Yo estoy encantada con haberlo hecho porque aporta muchísima información que no se conocía y aparte del personaje que es muy atractivo en la historia de España, independientemente de las ideologías, del pensamiento que tenga cada uno, pero sobre todo Chema ha escrito un libro que aparte de muy interesante, muy tratado como un thriller, diríamos, aporta mucha información histórica novedosa y una forma de ver las cosas que hasta ahora no se conocían. Entonces creo que es doble el mérito, por una parte una escritura fantástica y por otro lado toda la aportación nueva de documentos que incluye. No, la figura de José Antonio ha sido frecuentemente mitificada o denostada, dependiendo del autor de turno, pero rara vez ha sido tratada con ponderación. Sobre él se ha escrito bastante, pero la verdad es que hoy el grueso de la población cada día lee menos, y en el caso de los jóvenes, menos aún. Por ello, es de partida digno de encomio que Zavala haya dedicado tanto esfuerzo y tantas horas de investigación a su último trabajo, las últimas horas de José Antonio. Se me ocurre también que podía haberlo titulado La caja negra de las últimas horas de José Antonio, porque es eso. Es una caja negra donde quedaron registrados hechos, datos y conversaciones que ayudarán al investigador o al simple lector a mejor comprender la participación por activa o por pasiva de algunos protagonistas e infinidad de actores secundarios en el trágico drama de aquella ejecución. Lo primero que llama la atención es el grado de rigor del autor a la hora de exponer los hechos. Rara vez utiliza calificativos al hablar de personajes a quienes podría haber calificado con un par de palabras, ¿no? Pero no cae en esa ordinariedad. Se limita a exponer hechos y a veces a contraponer pruebas y dejar que el lector juzgue según criterios de lógica. La realidad suele superar a la fantasía. Los hechos que conforman este episodio de nuestra historia en sí son de tal dureza que difícilmente se podrían llevar a un escenario. Pero su divulgación, no obstante, es necesaria y en libros de texto y tratados de historia deberían figurar como fueron, tal cual, sin paliativos. ¿Y por qué el Largo Caballero tenía tanto interés en revestir de cierto halo de legalidad de una situación que en otros casos, como en el de Calvo Sotelo, el gobierno había resuelto por la vía rápida, la vía del disparo en la nuca, o directamente con las ametralladoras como Carrillo en Paracuellos? Pues sencillamente porque con esa política demagógica de armar al pueblo, permitirles crear sus checas, de organizar sus sacas de asesinatos indiscriminados, países como Francia, Inglaterra, países democráticos, y algunos otros, que sobre el papel probablemente podrían haber estado de su lado ante un baño de sangre a la rusa, se estaban manteniendo una discreta neutralidad que a la postre fue muy nociva para la República. A medida que se ve, se va convirtiendo en algo apasionante. Y lo recomiendo yo también encarecidamente, no solo a estudiosos, sino a todo aquel que disfrute sabiendo y no conformándose con lo que cuentan unos y otros, ahora que existe una caja negra que ha abierto José María Zavala. Buen trabajo, José María. Te propongo que hagamos un guión. Acabamos de venir de presentar el libro ayer en Alicante, concretamente en Orihuela, con otro miembro de la familia, de la otra rama, Miguel Primo de Rivera, que me ha acompañado hasta allí a presentar el libro. Ha sido verdaderamente un acto de una enorme emotividad, porque hemos pisado lugar de memoria histórica de la buena obligado,
hemos viajado a la tierra donde asesinaron a José Antonio, y Dios mediante volveremos a presentar el libro en Alicante el día 30 de este mes, porque bueno, pues se han interesado por el libro. Esta es la quinta presentación de las últimas horas de José Antonio, la tercera en Madrid. El otro día lo presenté en Valladolid y ahora, como os digo, pues acabo de regresar de Orihuela. 5 ediciones, se dice pronto, Lola, pero hay una realidad, y es que José Antonio levanta pasiones casi 80 años después de su muerte. Ese programa donde se da a conocer el libro, El Cuarto Milenio. Yo soy colaborador con Iker Jiménez en una nueva sección que se titula Páginas secretas de nuestra historia con mayúscula, que inauguramos con José Antonio Primo de Rivera, un programa que se emitió a las 2 menos cuarto aproximadamente de la madrugada y que marcó pico de audiencia. Esa noche yo no pude pegar ojo porque estuve toda la noche, Lola lo sabe muy bien, respondiendo mensajes, centenares de mensajes, de seguidores de Cuarto Milenio de toda España, la mayoría de ellos jóvenes de la izquierda, que estaban deslumbrados por el personaje de José Antonio y que me decían: José María, yo no conocía a este hombre, o me habían contado algo muy distinto de lo que tú has contado en el plató. La prueba es que al día siguiente, cuando salió a la venta la primera edición, se agotó ese mismo día. Todas las personas que me escribían fueron a comprar el libro, deslumbrados, como digo, por ese personaje arrollador, por ese hombre que supo vivir y morir por sus ideales, por ese político que se metió en política para defender la memoria de su padre y no para ganar dinero, y esto es más actual que nunca. A mí José Antonio, yo no soy falangista, pero tengo una profunda admiración por José Antonio Primo de Rivera, y tampoco se me caen los anillos por hablar bien de él en el foro que sea. En un foro favorable, en un foro hostil, me da exactamente igual. Admiro a ese personaje, como también, lo sabe muy bien Ramón, biografié hace unos años a André Unín, secretario general del Partido Obrero de Unificación Marxista, que son las antípodas ideológicas. Me gusta el género biográfico porque yo creo que podemos aprender cosas buenas de todas las personas, con independencia de las ideologías. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestras miserias. Y José Antonio también las tenía. Su hermana Pilar decía de José Antonio: no podemos convertir a José Antonio en un mito. José Antonio era un hombre capaz de grandes heroicidades, pero también de grandes debilidades. Y ahí es donde radica la grandeza del personaje. A mí me interesa el personaje, el retrato humano de José Antonio. El personaje de carne y hueso. El personaje que dice las cosas tal y como las piensa. Con esa personalidad religiosa de la que hablaba en un espléndido libro Cecilio de Miguel. La personalidad religiosa de José Antonio, sin la cual, si disociamos esa personalidad religiosa de su figura, no podemos entender la dimensión total de José Antonio. Yo reclamo la apertura de un proceso de beatificación de José Antonio Primo de Rivera. Me entrevisté con el consiliario de las causas de canonización de los mártires de la Guerra Civil en la provincia de Alicante, don José Luis Casanova Cases, que sale a reducir el libro, que me dejó ver, bueno, pues un trozo del cráneo de don José Planelles Marco, que está en proceso de beatificación, el confesor de José Antonio, y le hice la pregunta del $1.000.000 de euros. Le dije: don José Luis, ¿por qué los llamados 4 mártires de Novelda, 2 de los cuales eran falangistas y otros 2 requetés, y el propio confesor de José Antonio, están en proceso de beatificación y como tales han sido declarados siervos de Dios por la Santa Sede, ¿por qué ellos sí, José Antonio no? La respuesta es contundente: porque es políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto. Ahora bien, si nos atenemos a los documentos, son irrefutables. Ese párrafo de su testamento: ojalá sea la mía la última sangre española vertida en discordias civiles, como José Antonio
escribe a su tía Carmen la monja, carmelita, esa carta antes de ser fusilado vilmente, diciéndole que está preparado para rendir su alma ante el Altísimo, que se ha confesado, cómo perdona a sus propios verdugos que van a disparar contra él, que estaba en la maleta de José Antonio y que yo había visto 3 o 4 años antes. Me acordé de esa llave. Llamé a Miguel Primo de Rivera. Le dije, Michi, ¿te acuerdas de la llave que estaba en la maleta de José Antonio? Y me dijo, ¿qué llave? No se acordó en ese momento. Una llave, solo una llave, que no sabemos qué secreter, misterioso secreter podía abrir. Y efectivamente la localizó, me dio la llave y cuando fuimos Janine, acudí de nuevo a su casa, comprobamos que encajaba y que abría el cajón de la mesa de José Antonio. La mesa sobre la que José Antonio redactó su testamento hológrafo y escribió sus cartas a familiares y amigos. Y vi que hacía falta acercar el personaje de carne y hueso de José Antonio a la gente de hoy. Siguiendo el comentario de su hermana Pilar, ¿no? José Antonio es un hombre muy hombre en todos los sentidos. Y hablo en presente a propósito, capaz de grandes heroísmos y de grandes debilidades. Eso era verdaderamente lo importante, transmitir eso a tantas personas de hoy, tantos jóvenes que les explican en las escuelas una versión distorsionada, manipulada, tergiversada de la historia y de personajes de nuestra historia más reciente, ¿no? Como es el caso de José Antonio. Yo no podía creer cuando exhumaba los expedientes de los que participaron en el pelotón de ejecución de José Antonio, del director de la cárcel de Alicante, Adolfo Crespo, del auditor del Ministerio de la Guerra, Emilio Valdecabres, que todos esos expedientes hubiesen permanecido inéditos durante casi 80 años. Viajan detrás, José Antonio y Miguel, custodiados por 2 policías y seguidos a cierta distancia por un coche de escolta. Casi al llegar a Albacete, José Antonio logra convencer a los 2 policías que viajan detrás con él y con su hermano Miguel para que cambien el sentido de la marcha y ganen la frontera con Portugal. Los policías, como digo, acceden a hacer eso siempre y cuando el comisario que viaja delante y que no se entera de la conversación que se está manteniendo detrás por esa mampara de cristal dé el plácet. José Antonio logra que detengan el vehículo, que bajen al arcén y se produzcan otras 2 conversaciones. Mientras Miguel entretiene a los 2 policías ya convencidos, José Antonio pone una vez más a prueba su enorme capacidad de persuasión para intentar convencer al chofer de Alonso Mayor y sobre todo al comisario de policía de que den la vuelta y ganen la frontera con Portugal. Cuando José Antonio sube al vehículo le murmura entre dientes a su hermano Miguel: este hombre es un miserable. Ahí pudo haber cambiado el curso de la historia. ¿Qué pudo haber pasado? Es una ucronía, evidentemente, pero la historia no hubiera sido la misma. Esa escena, ¿verdad, Álvaro? Es una escena clarísima de thriller cinematográfico, ¿no? Puede ser perfectamente el arranque de una película. Yo no soy cineasta como tú. Sí, pero está muy bien. Pero podría ser el buen arranque, ¿no? de una película, de un thriller sobre José Antonio con el telón de fondo de la Guerra Civil Española. Es el paradigma de los políticos de hoy. Por eso José Antonio es un personaje incómodo, es un estorbo, es un incógnito. No conviene hablar de exigencia, no conviene hablar de amor a la patria, no conviene combatir la desmembración de España, los personalismos a los que aludía antes.
José Antonio, sin embargo, su discurso está más actual que nunca, ¿no? Personaje, como sabéis, elogiado por la izquierda, fundamentalmente, y vituperado por la derecha a causa de la maldita envidia, que es, yo diría, más que el defecto español por excelencia, el pecado capital español, por antonomasia, la envidia. José Antonio era un hombre brillante, con una capacidad de oratoria que ya le quisieran muchos políticos de hoy, que sabía hablar inglés y francés en aquella época, y que era un hombre, iba a decir una palabra que no me parece apropiada, pero ya la habéis captado, por esas sonrisas que hoy digo. Y yo creo que hay que ser, en la medida de lo posible, imitadores de José Antonio, no solo en el terreno político, sino en el terreno humano. Lo que hicieron con José Antonio, que lo sepa todo el mundo hoy, fue una escabechina, y lo que hicieron fue una pantomima de juicio por Federico Enjuto Ferrán, masón, y eso hay que decirlo también, porque la muerte de José Antonio, aludíamos antes a Stalin, y a Stalin, al que yo llamo, a largo caballero, no el Lenin español, el Stalin español, a propósito en el libro, ¿no? Es decir, no nos podemos olvidar de la acción de la masonería, que no es ningún fantasma, sino que existe y que existió.